Capítulo 3 sobre San Miguel Arcángel, hechos en el libro de Daniel. Debemos comenzar este capítulo haciendo una breve reseña de quién fue Daniel. Llamado por un ángel como el predilecto de Dios, Daniel fue un profeta que desde temprana edad reconoció la gloria y el poder de Dios, y no existiría un día en que Daniel no ofreciera sus alabanzas y agradecimiento a través de la oración al Altísimo. Esto demostraba su fe, lealtad y obediencia a Dios. Es por ello que Dios lo favoreció dotándolo de sabiduría e inteligencia y una virtud especial para interpretar los sueños, así como revelarle a través de ellos acontecimientos que ocurrirían en el futuro. Gracias a esas virtudes, Daniel sirvió como consejero a varios reyes, entre ellos Nabucodonosor, quien hasta llegó a otorgar a Daniel el título de gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo sobre todos los sabios, por haber sido el único capaz de revelar e interpretar los secretos de un sueño perturbador que había tenido, y ninguno de sus consejeros, sabios, astrólogos, magos y adivinos habían podido hacerlo. Al tiempo, Nabucodonosor ordenó levantar una enorme estatua de oro al dios que los babilonios consideraban superior a todos los dioses Marduk, decretando que todos los pueblos, naciones y hombres debían postrarse y adorar la estatua de oro que había erigido, y quien no lo hiciera sería condenado a muerte, siendo arrojados a un horno ardiente para ser calcinados en él. Como podemos observar en los escritos, el rey Nabucodonosor había ignorado por completo que el único Dios verdadero, supremo y omnipotente es aquel quien a través de Daniel reveló el misterio de aquel sueño que tuvo y que predijo lo que le sucedería a él y a su reino. Todos por temor obedecieron la orden del rey, a excepción de Ananías, Misael y Azarías, quienes eran compañeros de Daniel y que habían sido recomendados por él al rey para administrar la provincia de Babilonia. Es importante aclarar que Daniel en esos momentos se encontraba en tierras lejanas y de haber estado presente se hubiera negado rotundamente junto a Ananías, Misael y Azarías a rendir culto a un dios falso. Entonces Nabucodonosor, furioso por la negativa de aquellos tres hombres que además formaban parte de su administración, ordenó a sus soldados más despiadados los atasen y que encendieran el horno 7 veces más fuerte que de costumbre y los echasen en él. Mientras Ananías, Misael y Azarías caían atados en el horno encendido y caminaban en medio de las llamas, no dejaron de elevar sus plegarias al Dios justo, único y verdadero, arrepintiéndose de todos sus pecados y rogándole aceptara sus corazones contritos y sus espíritus humildes. En ningún momento dudaron en perder la vida por defender su fe y lealtad a Dios. El horno ardía tanto que su fuego abrazó los caldeos de su alrededor, y entre las llamas ya no se distinguía los cuerpos de aquellos tres hombres que fueron condenados a muerte. Pero sucedió que el Dios único y verdadero envió a su ángel a rescatarlos, quien hizo una especie de viento como rocío que soplaba, y el fuego no les tocó en absoluto, ni les hizo daño. Los había librado del fuego y de la muerte. Dando gracias a Dios, bendiciendo su protección y salvación, salieron del horno ardiendo ilesos, abrazados y gritando alabanzas a Dios. Todos los presentes quedaron atónicos al ver a aquellos hombres en cuyos cuerpos no había hecho mella el fuego, no se les había quemado el cabello de la cabeza, los pantalones estaban intactos, y ni siquiera olían a humo. Nabucodonosor entonces dijo: Bendito sea el Dios de Ananías, Misael y Azarías, que envió un ángel a salvar a sus siervos que, confiando en él, desobedecieron el decreto real y entregaron sus cuerpos antes que venerar y adorar a otros dioses que no fuera del suyo, como hemos podido observar en el relato que consta en el libro de Daniel. Dios envió a un ángel, no se devela su nombre, pero los hechos que sucedieron después despejaran cualquier duda. Durante el reinado de Nabucodonosor y después de su muerte, Daniel continuó al servicio de varios de los reyes sucesores, interpretando sus sueños, aclarando enigmas y dando soluciones a los casos más difíciles que pudieran presentarse. Pero adelantemos un poco la fascinante historia de Daniel hasta llegar al mandato de Darío el Mero, quien al acceder al trono decidió dividir la provincia y nombrar 120 sátrapas y 3 ministros, eligiendo entre los ministros a Daniel, quien en poco tiempo había llamado su atención por su sabiduría y facultades especiales. Transcurrido un tiempo, Darío reunió a sus 3 ministros para notificarles que había decidido nombrar a uno de ellos como primer ministro con autoridad sobre toda Babilonia y su voz seria como su
propia voz en cualquier ordenanza, ya que este ministro había demostrado honestidad, sabiduría y justicia. Se trataba de Daniel, a quien no solo nombró primer ministro, sino que además indicó a los presentes que lo consideraba su amigo. Esto hizo que los otros dos ministros se sintieran desplazados y junto a la mayoría de los sátrapas, idearan un plan en contra de Daniel y así poder despojarlo no solo de la autoridad que Darío le había otorgado, sino que estaban determinados a acabar con él para siempre. Fue entonces cuando estos dos ministros, acompañados de los sátrapas, conociendo la vanidad de Darío, le propusieron realizar un decreto donde se prohibiera durante algunos días hacer peticiones y alabanzas a cualquier dioso hombre que no fuera al propio rey, esto como prueba de lealtad y reconocimiento a su autoridad superior sobre toda Babilonia, y quien desobedezca este decreto fuera arrojado al foso de los leones. Los ministros y los sátrapas sabían que, desde hace muchos años, Daniel acostumbraba a hacer sus oraciones y peticiones a Dios 3 veces al día y que por su devoción no dejaría de hacerlo jamás. Así fue que, al entrar en vigencia el decreto, acusaron a Daniel ante Darío de haber desobedecido su ordenanza. Darío, no convencido de lo que le estaban informando sus ministros, se dirigió a la habitación de Daniel, donde lo encontró orando a Dios. Darío le preguntó a Daniel por qué había desobedecido su decreto, y éste le respondió con mucho respeto que ante todo él le debía obediencia a su Dios. A pesar de que Darío pensó en buscar alguna excusa que pudiera librar a Daniel del castigo que imponía su propio decreto, sabía que los ministros no cesarían en instigarlo en hacerlo cumplir. No teniendo más opción que ordenar, llevasen a Daniel al foso de los leones, no sin antes decirle, con voz compasiva, que te salve tu Dios al que veneras fielmente. Esa noche Darío no pudo conciliar el sueño y al rayar el alba, salió corriendo al foso de los leones y al acercarse gritó con voz angustiada: Daniel, siervo de Dios, ¿ha podido tu Dios salvarte de los leones? Y desde el fondo del foso se escuchó a Daniel responder: Viva el Rey eternamente. Mi Dios envió a su ángel a cerrar las fauces de los leones, y no me han hecho ningún daño porque ante él soy inocente, tampoco he hecho nada malo contra ti. Darío se alegró mucho al escuchar a Daniel ordenando lo sacaran del foso. Al sacarlo no tenía ni un rasguño. Luego Darío mandó a traer a los hombres que habían acusado a Daniel y los arrojó al foso. No habían llegado al suelo cuando ya los leones los habían atrapado y despedazado. Nuevamente el nombre del ángel que fue enviado por Dios a salvar a Daniel de los leones no fue revelado en las Escrituras. Sin embargo, la historia no culmina allí, estimados lectores. Continuemos el recorrido por estos maravillosos pasajes bíblicos para descubrir la incógnita que rodea el nombre de este ángel. Al tercer año del reinado de Sirio de Persia, Daniel se encontraba caminando por el gran río de Tairas, cuando frente a él apareció un hombre vestido de lino y un cinto de oro atado a la cintura. Su cuerpo destellaba, sus ojos ardían como antorchas y su voz resonaba como las de una multitud. Solo Daniel podía ver y escuchar a este hombre. Sin embargo, todos los que le acompañaban salieron corriendo a esconderse. Daniel, ante la visión y la voz de esta magnífica presencia, perdió todas sus fuerzas y se desvaneció cayendo al suelo. En ese momento sintió una mano que lo tocó y hizo pudiera ponerse de rodillas y sostenerse con las palmas de sus manos. Luego escuchó una voz que le dijo: Daniel, eres muy preciado para Dios, ponte de pie y presta mucha atención a lo que me han enviado a decirte. He venido en respuesta a tus oraciones, pero durante 21 días el espíritu del príncipe del reino de Persia me opuso resistencia, impidiéndome el paso hasta que vino en mi auxilio Miguel, el príncipe celestial, y lo dejé allí, y ahora estoy aquí para explicarte lo que le ha de suceder a tu pueblo en el futuro. Después de explicarle lo que le sucedería a su pueblo, también le dijo a Daniel: debo regresar a luchar contra el espíritu príncipe del reino de Persia cuando yo me vaya. Vendrá el príncipe del reino de Grecia. Mientras tanto, te comunicaré lo que está escrito en el libro de la verdad. Nadie me ayuda contra aquellos príncipes, a excepción de Miguel, quien es el príncipe de ustedes. Luego Daniel nos deja otro relato en su libro que deja al descubierto la razón por la cual sabemos que las apariciones e intervenciones de aquel ángel, al cual no se menciona su nombre, y habría salvado a Ananías, Misael y Azarías del fuego de la hoguera y a Daniel del foso de los leones, no puede ser otro ángel que no fuera Miguel. Este pasaje se encuentra en el capítulo 12 del libro de Daniel, el cual inicia:
Diciendo Miguel el príncipe que cuida a los hijos de tu pueblo, se levantará, refiriéndose al pueblo de Daniel. En estos pasajes vemos que el nombre de Miguel es mencionado refiriéndose a él, como el que vino en auxilio de quien en ese momento le hablaba a Daniel, y según a la descripción que Daniel hizo de aquel hombre, no podemos dudar que se trataba de la presencia de un ángel que fue auxiliado por otro ángel de nombre Miguel, así como podemos observar en el capítulo 12 que Miguel es quien cuida a los hijos del pueblo de Daniel. Por lo tanto, Miguel como príncipe de los ejércitos de Dios, es el ángel a quien Dios encomienda su intervención en momentos hostiles y peligrosos, enfrentando y venciendo al mal en cualquiera de sus formas, impartiendo justicia, cuidando y salvando la vida de los inocentes, creyentes, leales y obedientes a Dios. Hasta aquí el tercer capítulo que le estaremos dedicando a San Miguel, Arcángel General de los Ejércitos Celestiales. Suscríbete a nuestro canal, déjanos tus comentarios. Queremos recordarte que todas nuestras publicaciones son hechos que constan en las Sagradas Escrituras. Te invitamos a seguir conociendo más de estos temas fascinantes.